Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy aquí, llena de energía y súper emocionada por el vídeo que les traigo hoy. Y bueno, como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos: amor, drama y por supuesto, romance. Sí, señoras y señores, hoy nos sumergimos en el mundo de las series turcas, un universo que nos ha regalado historias inolvidables, y en particular, vamos a explorar el romance que surgió, dicen, de las cenizas. El romance inesperado entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a desmenuzar la historia de amor que, según muchos, comenzó durante el rodaje de Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en Turquía. ¿Están listos para un viaje lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho, mucho amor? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Antes de empezar a hablar de Hande y Kerem, de cómo se conocieron, de sus primeras impresiones, de los rumores y de todo el drama, porque sí, siempre hay drama, ¿verdad? Quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya saben, me ayudan un montón. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien la historia de Hande y Kerem, debemos remontarnos al año 2020. El mundo entero estaba pasando por un momento muy complicado, pero en Turquía, la industria del entretenimiento seguía adelante y aunque con algunas modificaciones, las grabaciones de series no se detuvieron. Fue en este contexto, en medio de una pandemia que nos mantenía a todos encerrados en casa, que Love is in the Air se convirtió en un fenómeno. La historia, que a priori podría parecer sencilla, de una joven estudiante de diseño floral que ve truncados sus estudios y un exitoso empresario que necesita una falsa prometida, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y claro, el éxito de la serie se basó en gran medida en la química innegable entre sus protagonistas, Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, en el papel de Serkan Bolat. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era palpable. La forma en que se miraban, las bromas, las peleas, todo parecía auténtico. Y esto, por supuesto, alimentó los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron cualquier tipo de relación romántica. Decían que eran simplemente amigos, que tenían una gran complicidad y que se sentían muy cómodos trabajando juntos. Y bueno, eso es lo que suelen decir los actores al principio, ¿verdad? Pero a medida que avanzaba la serie y la popularidad de Hande y Kerem crecía, las evidencias se acumulaban. Empezaron a publicarse fotos en las redes sociales, donde se les veía compartiendo momentos juntos fuera del set de grabación. Fotos en las que se les veía abrazados, sonrientes, paseando por Estambul. La prensa turca, siempre al acecho de una buena noticia, comenzó a especular sin parar. Los fans, por su parte, estaban enloquecidos. Querían que Hande y Kerem estuvieran juntos en la vida real, y soñaban con ver su amor en la pantalla traspasado a la realidad. Y ojo, que no es para menos. En la serie la química era explosiva. Las escenas románticas eran de infarto, y todos queríamos creer que eso era real. Luego empezaron a compartir más fotos y vídeos en sus redes sociales. Empezaron a interactuar de forma más abierta, dejando mensajes cariñosos y piropos que, la verdad, a mí me hubieran hecho pensar que sí, que había algo más que amistad. Y entonces llegó el momento en que ya no pudieron negar lo inevitable: Hande y Kerem eran pareja. La noticia fue recibida con júbilo por la mayoría de los fans. Fue como un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era la confirmación de que el amor, a veces, trasciende la ficción. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Cada aparición pública, cada foto en las redes sociales, era analizada al detalle. Los fans estaban obsesionados con saber todo sobre su relación. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Qué hacían en sus ratos libres? Querían saberlo todo. La pareja, por su parte, intentó mantener su relación lo más privada posible, aunque obviamente, con la fama que tenían, era prácticamente imposible. Aún así, siempre se mostraron muy respetuosos con la prensa y con sus fans.
Compartían momentos especiales como cumpleaños, aniversarios y viajes, pero siempre con moderación, sin sobreexponer su vida personal. El tiempo y la vida es impredecible. Desgraciadamente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, el cuento de hadas no duró para siempre. Tras ese 1 año y medio de relación, Hande y Kerem decidieron poner fin a su noviazgo. La noticia fue un shock para muchos, especialmente para los fans que los adoraban. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos y variados: diferencias de agenda, incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones oficiales sobre el tema, y la prensa tuvo que conformarse con especulaciones. Lo que sí quedó claro es que la ruptura fue amistosa. Ambos demostraron un gran respeto mutuo y, aunque ya no estaban juntos sentimentalmente, continuaron manteniendo una relación cordial. De hecho, en algunas entrevistas posteriores, tanto Hande como Kerem hablaron con cariño el uno del otro, recordando los buenos momentos que vivieron juntos. Y bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? En primer lugar, que las series turcas y sus actores son capaces de hacernos soñar. Nos gusta creer que el amor de la pantalla puede traspasar la realidad, y que la química entre dos actores puede ser algo más que simple ficción. En segundo lugar, que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son complicadas. La presión mediática, la agenda apretada, las diferencias personales, todo puede influir en el éxito o el fracaso de una relación. Y en tercer lugar, que aunque el romance entre Hande y Kerem no haya durado para siempre, nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron soñar con un final feliz, y eso, amigos míos, es algo que siempre agradeceremos. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir de forma inesperada, en un ambiente de trabajo, en medio de una serie de televisión. Y aunque, como ya hemos visto, el final no fue el que todos esperábamos, su romance nos dejó una lección valiosa, que debemos disfrutar cada momento, valorar a las personas que amamos y no tener miedo a arriesgarnos. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de fama, de drama, y de cómo el amor, a veces, simplemente no es suficiente. Pero, ¿quién sabe? Tal vez, en un futuro, el destino vuelva a cruzar sus caminos. Tal vez, vuelvan a coincidir en un nuevo proyecto, y la chispa del amor resurja de las cenizas. ¿Quién sabe? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Hande y Kerem. Espero que les haya entretenido, y sobre todo, espero que les haya hecho soñar un poquito. Si fue así, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que fue amor verdadero? ¿O simplemente un romance de telenovela? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y ahora, como siempre, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de las series turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal. Ya saben, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo, un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.